detente, porque hay algo en la Biblia que rompe todo lo que creías entender. Desde el principio, Dios no habla como uno. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No es poesía, no es metáfora. Está escrito así. Entonces la pregunta es simple y peligrosa. ¿A quién le estaba hablando? ¿Por qué un solo Dios diría hagamos y no haré? Y hay algo más. Ese mismo texto no usa un solo nombre, usa muchos. Yahvé, Elohim, Adonai. Distintos nombres, distintas voces, distintos comportamientos, pero durante siglos nos enseñaron a leerlos como si fueran uno solo. Entonces, codiguistas, la pregunta ya no es doctrinal, es textual. ¿Y si la Biblia nunca habló de un Dios único desde el inicio? ¿Y si la unidad que conocemos no fue revelada, sino construida? Hoy no vamos a explicar nada, solo vamos a mirar el lenguaje. Porque cuando el texto habla en plural, es porque algo más estaba ahí, y eso lo cambia todo. El problema de los nombres. Aquí es donde el texto empieza a delatarse, porque la Biblia no usa un solo nombre para Dios, usa varios. Yahvé, Elohim, Adonai, el Elión, el Shaddai. Y en el mundo antiguo, los nombres no eran decorativos, definían función, autoridad y posición. Un nombre indicaba qué poder ejercía una entidad y sobre quién lo ejercía. Por eso esta pregunta es inevitable. ¿Por qué un solo Dios necesitaría tantos nombres distintos? No estamos hablando de apodos, estamos hablando de títulos con comportamientos diferentes. Uno crea, otro gobierna, otro exige obediencia, otro demanda sacrificios, otro actúa como rey territorial. Y lo más revelador es esto. En los textos, estos nombres no se intercambian al azar. Aparecen en contextos específicos, con acciones específicas, con rasgos específicos. No es el mismo Dios el que crea en silencio y el que ordena exterminios. No es el mismo el que bendice a todos y el que reclama territorios por la espada. Entonces, codiguistas, la pregunta ya no es simbólica, es estructural. Y si no estamos frente a un solo ser con muchos nombres, sino frente a muchas identidades que fueron leídas después como si fueran una sola. Porque cuando los nombres cambian y el comportamiento también, no estamos ante un detalle teológico, estamos ante una fractura. Y todavía no hemos llegado al nombre más incómodo de todos. Elohim, el plural incómodo. Aquí el texto deja de ser cómodo, porque Elohim no es un nombre singular, es plural, no es una teoría moderna, no es una lectura alternativa, es filología hebrea básica. Y cuando aparece en los pasajes clave, el plural no se puede esconder. El texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. No dice haré, no dice mi imagen, dice hagamos, dice nuestra. Después, el mismo patrón se repite. He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Génesis 3:22. Otra vez, plural. Otra vez, nosotros. ¿A quién le hablaba Dios? ¿Quiénes eran ese nosotros presentes en el momento de la creación? Y la grieta se abre por completo cuando el texto muestra algo más, un consejo divino. Dios, Elohim, está en la asamblea de los dioses. En medio de los dioses juzga. Salmo 82:1. Elohim entre Elohim. No metáfora, no poesía devocional. Una escena de autoridad compartida, de deliberación, de jerarquía. Entonces, codiguistas, la pregunta ya no es si el plural existe, está escrito. La pregunta es, ¿por qué se nos enseñó a leerlo como si no importara? ¿Por qué se nos dijo que era solo una forma de hablar cuando el texto insiste una y otra vez? Porque cuando el lenguaje es plural, pero la doctrina exige singular, algo tuvo que ser ajustado. Y cuando algo se ajusta, es porque no encajaba. Aquí no estamos frente a un detalle gramatical. Estamos frente a una pista que fue suavizada, explicada y finalmente ocultada. Y lo que viene después no habla de pluralidad simbólica, habla de poder centralizado. Laud del consejo divino al Dios único.
Los textos más antiguos no describen un monoteísmo cerrado, describen un consejo, un orden celestial con múltiples Elohim y una jerarquía clara. El Salmo lo dice sin rodeos. Dios, Elohim, está en la asamblea de los dioses. En medio de los dioses juzga. Salmo 82, 1. Elohim, en medio de Elohim. No está solo, está presidiendo. Aquí Yahvé no aparece como el único existente, sino como una autoridad dentro de un sistema mayor. Otro texto antiguo refuerza esta estructura. Cuando el Altísimo repartió las naciones, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios, porque la porción de Yahvé fue Jacob. Deuteronomio 32, 8 a 9. Cada nación asignada, cada territorio distribuido. Yahvé recibe uno, no el mundo entero. Un pueblo, pero con el paso del tiempo algo cambia. Las otras figuras comienzan a desaparecer. El consejo se reduce, las voces se silencian, los atributos se concentran, los nombres se fusionan. La pluralidad se reescribe como unidad, no por revelación repentina, sino por centralización del poder divino. Lo que antes era un sistema se convierte en un solo trono. Yahvé deja de ser uno entre muchos y pasa a ser presentado como el único existente. Aquí no estamos viendo una mentira directa, estamos viendo una transición, un proceso lento, textual, teológico, una reescritura progresiva donde el consejo se borra y el Dios único emerge. Pero cuando el poder se centraliza, siempre queda una pregunta pendiente. ¿Qué pasó con los demás? Y todavía no estamos listos para responderla. Yahvé, un Dios con rasgos humanos. Aquí no vamos a discutir doctrinas, vamos a observar comportamientos, porque cuando lees los textos con atención, Yahvé no actúa como una conciencia universal, actúa como un rey antiguo, se enoja, se enfurece, se arrepiente de decisiones que ya tomó. Me pesa haber hecho al hombre. Génesis 6:6. Un Dios que se arrepiente no es un Dios distante del tiempo, es un Dios que reacciona. Y no solo eso, es celoso, porque yo, Yahvé tu Dios, soy Dios celoso. Éxodo 25. Exige exclusividad, exige obediencia absoluta, castiga la deslealtad. Como un soberano que no tolera rivales, también necesita sacrificios, olor, sangre, fuego, olor grato para Yahvé. Levítico 1:9. No es un símbolo abstracto, es un sistema constante y necesita territorio. No reina sobre la humanidad entera. Reclama una tierra específica, defiende fronteras, ordena conquistas, un Dios con nación, con ejército, con leyes propias. Entonces, codiguistas, la pregunta no es irreverente, es lógica. ¿Por qué un Dios eterno, creador del cielo y la tierra, actúa como un rey tribal del mundo antiguo? Con ira, con celos, con necesidad de obediencia, con necesidad de sangre, con necesidad de tierra, porque cuando una deidad se comporta igual que los dioses de las culturas vecinas, cuando comparte sus rasgos, sus métodos y sus obsesiones, ya no estamos mirando al Dios del universo. Estamos mirando a un poder que se parece demasiado a los dioses de su tiempo. Y esa semejanza no es accidental, es una pista, y nos está llevando directo al quiebre final del acto. El quiebre. Jesús y mi Padre. El Dios que Yahvé nunca mostró aquí, ocurre el quiebre, porque cuando aparece Jesús no continúa el retrato anterior, lo desarma. Jesús no habla de Yahvé, no invoca ese nombre, no lo usa para justificar violencia, ni territorio, ni sacrificios. Jesús habla de mi Padre, y ese detalle lo cambia todo. Nunca lo presenta como celoso, nunca lo asocia a exterminios, nunca lo defiende como dueño de fronteras. Cuando Jesús habla del Padre, habla de misericordia, habla de vida, habla de libertad. Amad a vuestros enemigos. Mateo 5:44. No hay guerra aquí, no hay conquista, no hay sangre. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. No hay territorio que reclamar, no hay nación que defender. Jesús no reforma el sistema religioso, lo desplaza, distingue claramente entre dos realidades: el Dios del templo, el Dios de la ley, el Dios que exige obediencia, y el Padre que Él revela. Uno gobierna por miedo,
el otro por verdad. Uno necesita sacrificios, el otro ofrece misericordia. Uno se impone, el otro se elige. Entonces, codiguistas, si Jesús vino a revelar al verdadero Dios, ¿por qué ese Dios no se parece en nada al que conocimos antes? Porque aquí ya no estamos hablando de interpretación, estamos hablando de identidad. Y una vez que ves la diferencia, ya no puedes volver a leer la Biblia como si fuera una sola voz. La frase que cambia todo. Aquí cae el velo. Jesús pronuncia una frase que desarma todo lo anterior. Nadie ha visto jamás al Padre. Juan 1:18. Detente ahí, porque Yahvé fue visto, fue oído, fue temido, fue obedecido. Habló cara a cara con Moisés, descendió en fuego, dio leyes, exigió sangre. Entonces la pregunta ya no es simbólica, es directa. Si Yahvé fue visto, ¿por qué Jesús dice que nadie ha visto al Padre? Jesús no corrige un detalle, introduce una distinción radical. Luego lo vuelve aún más inquietante. Vosotros sois de vuestro padre. Juan 8:44. No habla de metáforas. Habla de paternidad espiritual, de origen, de autoridad. Y remata con una línea imposible de reconciliar. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Porque el reino que gobernaba antes sí era de este mundo. Tenía leyes, tenía territorio, tenía castigos, tenía sangre. Aquí ya no estamos comparando mensajes. Estamos frente a dos fuentes, dos paternidades, dos reinos, dos autoridades. Entonces, codiguistas, si el Padre nunca fue visto, pero Yahvé sí. Si el Padre no gobierna territorios, pero Yahvé sí. Si el Padre no exige sangre, pero Yahvé sí. ¿De quién estaba hablando realmente Jesús? Porque en ese instante, la Biblia deja de sonar como una sola voz, y lo que creíste unidad empieza a revelarse como conflicto. Aquí termina el primer acto, y ya no hay vuelta atrás. Conclusión del acto 1. La ruptura. Llegamos al punto de quiebre. Después de mirar el lenguaje, los nombres, el plural, el consejo y el contraste con Jesús, una cosa queda clara. La Biblia no presenta un solo Dios uniforme. Presenta un proceso, una evolución, un conflicto interno y finalmente una sustitución. El Dios que hace la guerra, exige sangre y reclama territorios no es el Dios que Jesús llama Padre. No hablan igual, no actúan igual, no gobiernan igual. Uno se impone desde el miedo, el otro se revela desde la verdad. Y esa diferencia no es un detalle teológico, es una ruptura estructural. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabía que había más. Este primer acto no buscó respuestas fáciles, buscó abrir los ojos. Gracias por estar aquí, por cuestionar, por pensar sin miedo. Cada comentario, cada apoyo, cada vez que compartes este contenido, hace que esta búsqueda siga creciendo. Esto no termina aquí. Lo que viene va más allá del texto y entra en lo invisible. Si quieres seguir este camino, suscríbete y acompáñanos. El código divino apenas comienza.